La Mona Lisa es la madre de Leonardo da Vinci. Nuestra tesis dice que la Mona Lisa es en realidad la imagen de Catalina, la mamá de Leonardo da Vinci. Primero, hagamos algunas consideraciones y veamos algunos retratos. Leonardo fue hijo ilegítimo de Catalina, supuestamente una campesina, y de Ser Piero, un notario. Leonardo conoció a su madre a los 5 años, se dio cuenta de quién era Catalina, pero desde niño se le mantuvo alejado de ella. En 1456, el papá se va a Florencia. Este es el momento de mayor acercamiento entre madre e hijo. Catalina contrae nupcias con Catravija del Vaca, del que no se conoce nada. Sabemos que Leonardo tuvo 17 hermanos, en total 10 de Catalina, y 7 de Piero, con los que mantuvo contacto. En 1458, Leonardo viaja a Florencia, por ende deja de ver, aunque sea ocasionalmente, a Catalina, también llamada Catrina. En 1467, a los 15 años, Leonardo entra al taller del maestro Verrocchio. El 16 de julio de 1493, según el Códice Foster, Leonardo escribe: Catalina viene. Para 1405, Catalina ya ha muerto. En 1472, una denuncia anónima acusó a Andrea del Verrocchio de sodomía y de estar en relaciones con Leonardo da Vinci. Santa Ana es pintada el año de 1508 a 1517, pero inició los bocetos desde 1501. No se sabe con exactitud quién la solicitó, ni cuándo. La obra Santa Ana, la Virgen y el Niño generalmente se considera que fue un encargo para el retablo de la Basílica de la Nunziata, en Florencia. No obstante, el Museo del Louvre defiende que fue un encargo del rey Luis XII de Francia, para agradecer a Santa Ana el nacimiento de su única hija Claudia, en 1499. Pero que Leonardo tardó mucho tiempo en realizarla. Leonardo realizó esta pintura en los últimos años de su vida, quizá por estar pintada en la época en la que Da Vinci se dedicaba a la Gioconda. Existe un gran parecido entre el rostro de Mona Lisa y Santa Ana. Ambos cuadros permanecieron con Leonardo hasta su muerte. Nuestra tesis dice que no los entregó porque no eran encargos. Retrato apócrifo de Leonardo da Vinci, anciano. Mona Lisa, también llamada la Gioconda. La Mona Lisa es pintada desde el año de 1503 al 1509, la conservó y retocó hasta 1519. Esta obra de Da Vinci contiene una serie de innovaciones técnicas, como el esfumado y el claroscuro, la perspectiva aérea y la estereoscopía, además de la enigmática sonrisa de la retratada. Leonardo sentía una gran predilección por esta pintura, ya que la llevaba consigo en todos sus viajes. El cuadro permaneció con Leonardo hasta su muerte. A los 60 años, Leonardo sufre apoplejía, se le paraliza el brazo derecho, pero continúa dibujando con el izquierdo.
Identidad de la modelo. En torno a este retrato, se han generado diversas hipótesis. Algunas versiones son que fue Lisa Gherardini. El pintor y biógrafo Giorgio Vasari escribió en 1550. Hizo, para Francisco de Giocondo, el retrato de su mujer Mona Lisa, y a pesar de dedicar los esfuerzos de 4 años, dejó inacabada esta obra. La tiene hoy el rey Francisco I de Francia. En 1625, Casiano del Pozo escribió sobre ella. Un retrato de tamaño natural, en tabla enmarcada en nogal tallado, es media figura y retrato, de una tal Gioconda. En base a estos testimonios, se ha identificado a la modelo, con Lisa Gherardini, la esposa de Francisco del Giocondo. En el año 2005, Armin Schelter, de la Biblioteca de la Universidad de Heidelberg, descubrió una nota de Agostino Vespucci, en la que, en el margen de un libro de la colección de la biblioteca, que confirmaba la creencia tradicional, de que la modelo del retrato era Lisa Gherardini. Además, el libro, donde se realizó el comentario sobre la Mona Lisa, pertenece al autor Marco Tulio Cicerón, y particularmente esta edición, fue publicada en 1477. El historiador, Giuseppe Palante, confirma que el padre de Leonardo da Vinci vivía exactamente enfrente de la familia de Geraldine. El historiador supone sin pruebas que el retrato fue un regalo de Giocondo a su esposa, por motivo de su segundo embarazo, a los 24 años de edad. Sin embargo, en 1517, antes del escrito de Vasari, Antonio de Beatriz visitó a Leonardo en el castillo de Closer, y mencionó 3 cuadros suyos, uno de ellos, de una dama florentina hecha del natural, a petición de Giuliano II de Medici. Aunque Antonio de Beatriz podría haber visto una tabla distinta, este testimonio parece discrepar con los de Vasari y Casiano del Pozo, por lo que algunos han supuesto que la modelo fue en realidad una amiga o amante de Giuliano II de Medici. La nota descubierta, en la Universidad de Heidelberg, escrita por Agostino Vespucci, afirma que podría tratarse de Isabel de Aragón, a quien Leonardo dibujó a lápiz, para luego hacer un óleo. Constanza de Ávalos. También podría tratarse de Constanza, duquesa de Francavilla, mencionada en un poema de la época, donde se lee que Leonardo la pintó bajo el hermoso velo negro. Otras propuestas han sido que la modelo pudo ser un amante del propio Leonardo, un adolescente vestido de mujer, un autorretrato del autor en versión femenina, o incluso una simple mujer imaginaria. Al respecto, Sigmund Freud sugirió que la pintura reflejaba una preocupante masculinidad. Estudios que apoyan la teoría de la identidad masculina del modelo lo identifican con Gian Giacomo Caprotti, conocido como Salai, esto es, el diablo glotón. Cuando Giacomo Caprotti, llamado Salai, llegó a vivir con Leonardo, tenía 10 años en 1490, cuando Catalina vivió con ellos tenía 13, y cuando muere Leonardo en 1519, Salai tiene 29 años. La Mona Lisa representa una mayor edad. Más que un amante muy común en la época, Salai debió ser el reemplazo del hijo no tenido, un reflejo de su propia patología, por ser hijo natural, el campo de análisis del pensamiento infantil, que rememora la vida propia, al entrar al taller de Verrocchio. El comentario de Sigmund Freud conlleva a pensar que sí interviene el rostro de Leonardo en la representación de su madre.
En 1987, Lilian Schwartz y Gerard Holzman realizaron algunos estudios, superponiendo un autorretrato de Leonardo a la pintura de la Mona Lisa. El resultado fue una gran similitud en las dimensiones y rasgos físicos. Con esta prueba aseguran que el autor se autorretrató, dándose apariencia de mujer. Los detractores de la investigación alegan que, dado que el autor es el mismo en ambas obras, los trazos son similares, y es por eso que se genera la confusión. Tanta ha sido la obsesión por esclarecer la identidad de la retratada, que el Dr. Matsumi Suzuki, investigador japonés, reconstruyó el cráneo de la Gioconda, mediante un análisis hecho a partir de dicho cálculo, generó la posible voz de la modelo. El investigador asegura que la reproducción de la voz es fiable en un 90%. El título del cuadro. El título oficial de la obra, según el Museo del Louvre, es el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Aunque el cuadro es más conocido como la Gioconda, o la Mona Lisa, este título aparece documentado por primera vez, mucho después de la muerte de su autor. Con respecto al nombre de Mona Lisa, más usado en fuentes anglosajonas, Mona es el diminutivo en italiano de Madonna, que quiere decir mi señora. La teoría es la siguiente. Todo hijo guarda un parecido con la madre. Todo artista proyecta parte de su personalidad en su obra. Toda obra proyecta un parecido del hijo artista con la madre. Leonardo, hombre analítico, siempre mantuvo en secreto sus pensamientos y emociones personales. Al morir Catalina, le rinde homenaje en dos obras, una como Santa Ana, y otra, como Madonna, mi señora. El parecido entre su autorretrato y la Gioconda no es un desdoblamiento homosexual. Leonardo sentía aberración por la sexualidad en general, solo necesaria para la procreación. En uno de sus libros escribió: "Si estás solo, serás todo tuyo". El parecido entre su autorretrato y la Gioconda se debe a que su recuerdo lo liga a su propia cara, tanto de su juventud como de la madurez de ambos, formando un lazo anatómico entre los rostros. Los ojos. El ceño levantado al centro, y los orbiculares bajos, es un indicativo de pesar. Es fácilmente reconocible la expresión de pena que embargaba la plasmada. Este es el mayor acercamiento de los sentimientos del autor para con el retrato, una proyección de ver la vida llena de vicisitudes. Es la proyección de toda la vida de Leonardo da Vinci. La sonrisa enigmática. Refleja, por un lado, la melancolía de la madre alejada del hijo, y por el otro, la sonrisa de la aceptación comprensiva de Da Vinci, al hacer consciente la relación truncada y aceptada con la madre. Los brazos. No es una posición de reposo, es una actitud de autorrepresión. Es la contención de la mano derecha sobre la izquierda, el brazo de la razón sobre el brazo del corazón, reprimiendo los sentimientos. Esto es, el entendimiento de aceptar, no poder abrazarse, entre madre e hijo.
El paisaje. Lombardía se caracteriza por la melancolía de su atmósfera, misma melancolía que sentía por la ausencia consciente de la madre. La atmósfera difuminada es como la presencia de Catalina en la vida del artista. Leonardo era zurdo, y en esa época no era bien visto. Así como ser hijo ilegítimo, esto manifestó en el artista un trauma de retraimiento depresivo, que se evidencia en su escritura. La dirección de inclinación indica depresión. Muchos expresan que Leonardo sentía una gran predilección por esta pintura, ya que la llevaba consigo en todos sus viajes, tal como hace el hombre moderno, con la fotografía de sus seres queridos, en la cartera. El cuadro permaneció con Leonardo hasta su muerte. No lo entregó, porque no era un encargo. En su testamento, legó todos sus manuscritos, dibujos, instrumentos, libros, ropa y dinero a su alumno favorito, Francesco Melzi. A Salai le dejó las pinturas que conservaba en su estudio, incluyendo la Mona Lisa, tal vez porque éste sí ya había conocido a Catalina en su infancia. Y le dejó la pintura, como quien hereda el retrato de sus ancestros. Desenlace. Leonardo gustaba de escribir anagramas y escritura de espejo, así tenemos: Caterina, Catalina. Mona Lisa, mi señora Lisa. Leonardo fue retratado por Andrea del Verrocchio en una escultura llamada David. Una sobreposición entre el David, Santa Ana y la Gioconda arroja similitudes significativas. Sobreponiendo los retratos de Gioconda, el David, Santa Ana y el de Leonardo Viejo, veremos analogías. Tomando en cuenta datos de su vida y particularidades de su personalidad, concluimos que la Mona Lisa es el retrato de Carolina, la madre de Leonardo da Vinci. Julio Ferrá. México, 2012. Esperamos que sea de su agrado. Julio Ferrá les desea lo mejor.